Hola, bueno, comenzamos. El otro día vimos que dentro de la memoria episódica, el capítulo 4, la memoria de objetos cotidianos no era muy buena, incluso cuando eran objetos importantes para nuestra supervivencia. Vamos a seguir con lo que nos queda memoria episódica y la memoria semántica en la sesión de hoy. El siguiente punto era la memoria autobiográfica. La memoria autobiográfica es la que me implica a mí de una forma en primera persona y incluye tanto episodios con sus emociones y todos los contextos, como también datos objetivos que serían más bien de la memoria semántica. Es lo que hablamos al principio de una autonarración, la autonoética, que me sitúa en el espacio y en el tiempo y me da mi propia identidad. Para algunos autores la autobiográfica es puramente episódica, un subconjunto de la memoria episódica en el que estoy yo. Para otros autores es una mezcla de las dos memorias, tanto de conocimientos objetivos, semánticos, y la episódica personal. Leéis que simplemente es una memoria que tiene mucha implicación personal, mucha emocionalidad y que para estudiarla es complicado. Todos tenemos esta memoria, pero estudiarla es muy complicado porque esa misma implicación nos lleva a interpretaciones de todo tipo. Bueno, hay varios métodos. Se usan entrevistas, que en la entrevista no tenemos muchos detalles, pero hay más objetividad. Otras con más estructurada, con claves en la que ganamos objetividad, o sea, perdón, ganamos detalles, pero perdemos objetividad, probablemente inducimos ciertas tendencias, y recuerdo libre para que nos cuenten su vida. Bien, sabemos también que está disociada porque, o sea, hay datos de que es una estructura de memoria disociada, aparte de todas las demás, porque hay pacientes que la tienen perdida. Son capaces de recordar datos, pero no de su implicación con esos datos o cuándo los aprendieron. Así pues, en esa perspectiva, la memoria autobiográfica puede ser una mezcla de las dos, probablemente, que para algunos autores no lo es. Es especial porque me incluye a mí, tiene un alto contenido emocional. Bien, además, tenemos algunos datos que hemos dicho antes, que puede llegar en ocasiones a tener fenómenos específicos como, por ejemplo, la memoria fotográfica. Determinadas escenas, en determinado momento, se graban con una fuerza precisa, una gran fuerza que dura mucho. Por otro lado, tenemos el trastorno de estrés postraumático, que puede llegar al olvido. Bueno, todo eso está relacionado con la memoria autográfica, y todos los demás fenómenos que hemos visto, se cumple la curva del olvido, muy emocional, muy importante para mí. O sea, no entro mucho más. Pasamos a la memoria de testigos. La memoria de testigos, en teoría, tiene que ser fiable, tiene que ser válida. Y sabemos por muchos experimentos que no es muy precisa, que está muy supeditada a muchas condiciones, tanto de la actualidad como del momento de la codificación. Hay experimentos que demuestran que según cómo se haga una pregunta, por ejemplo, si tú has visto un accidente y te preguntan por si ha visto cristales rotos, o si dices choque, dices golpe o dices incidente,
la memoria de las personas cambia mucho a pesar de haber visto las mismas imágenes. Bueno, no entro en este experimento en detalle, simplemente que hay una serie de factores que hacen que la memoria de testigos sea tan reconstructiva como cualquier otra, tan expuesta a falsas memorias como cualquier otra, en este caso más, porque muchas veces cuando pedimos testimonio a alguien hay una intención en el que se lo pide y puede incitar a determinadas respuestas. Bueno, pues somos bastante susceptibles a esa incitación. Y los errores que se suelen cometer son de olvidar cosas o de olvidar cosas, de omisión o de incluir cosas que en nuestra lógica deberían estar pero no estaban, que son de comisión. Bueno, hay muchos factores implicados, los divide en el punto qué problemas puede tener la memoria de testigos. En función del suceso en sí, si es un suceso violento, resulta que a más violento, peor se recuerda. De alguna forma nos estrechamos nuestro punto de mira cuando hay violencia. Hay un efecto que se llama efecto de focalización en el arma. Si aparece un arma en la escena, se lleva toda nuestra atención. Una especie de visión del túnel. Aquí también ocurre en la memoria fotográfica, esas cosas cuando el efecto es muy impactante. El segundo fuente de error es la propia persona que recuerda. Hay personas que tienen más o menos memoria, que tienen más o menos fiabilidad. Los niños, las personas de cierta edad tienen sus problemas. También otra variable relacionada con los errores de testigos es el mismo proceso de testimonio. Si es una pregunta abierta, si es narrativa, si es cerrada. Y un fenómeno curioso o específico de las memorias de testigos cuando hay que reconocer en una rueda de reconocimiento a una persona o varias. Y está el efecto Dud, que dice que si las personas son muy diferentes, se centra la identificación en aquel que se parece un poco más. Vamos, que se exageran las diferencias. Cuando hay mucha jerarquía de diferencias, se exageran y se tiende a identificar. Cuando hay demasiado contraste, se tiende a identificar que se parece un poco. O sea, hay que tener en cuenta que los distractores que se ponen en la rueda de reconocimiento sean más o menos parecidos. Y luego, pues cada persona puede tener sesgos raciales, culturales, de edades y de todo tipo. ¿Cómo se puede mejorar, pues, esta memoria de testigos? Porque es importante en muchas ocasiones. Bueno, pues se usa una técnica que se llama la entrevista cognitiva, que es es un enfoque que intenta neutralizar las preguntas, tener en cuenta todos estos errores que hemos visto para lograr menores omisiones, menores comisiones. No funciona la hipnosis, en las ruedas de reconocimiento el número de personas y el parecido entre ellas, también que el reconocimiento sea secuencial en vez de simultáneo para reducir el efecto de halo y el efecto de parecido, y una serie de recomendaciones o estrategias para ayudar. Bueno, este experimento que os pongo aquí es un experimento clásico, pero bueno, hay algunos más. Y ya está. Ha dicho que se trabaja con él. No, he dicho que no es recomendable la hipnosis. La hipnosis induce a sesgos, bastantes sesgos. O a falsas memorias, a inventar datos que no había ahí. ¿Qué pasa con la edad? Bueno, con la edad yo lo resumo. Veis que esto resumo lo que son datos concretos, nada más, muy rápido. La memoria episódica solo aparece, es la más tardía en aparecer, quizás a los 5 o 6 años, y sigue mejorando
hasta la adolescencia, que es cuando alcanza su capacidad superior o la máxima, que luego durante la vida se mantiene hasta cierta edad que empieza a decrecer. ¿Por qué no hay memoria infantil o por qué nos olvidamos de las cosas episódicas de determinada edad? Casi nadie tiene recuerdos de menos de 2 o 3 años y los que tienen hasta los 6 o 7 suelen ser escenas muy puntuales que se van olvidando a lo largo de la vida a medida que crecemos. Entonces, hay varias teorías. Dicen que para poder tener un marco de memoria donde guardar los datos, necesitamos una autoconciencia, reconocernos como personas diferentes, cosa que ocurre entre 2 y 3 años, cuando nos miramos al espejo y sabemos que somos nosotros mismos. Otra tiene que relaciona la memoria con el lenguaje. Si no puedo pronunciar o articular los conceptos, tampoco los puedo recordar. Y otra que simplemente dice que la maduración de las estructuras nerviosas por el hipocampo que hablamos, que es central en esta memoria, pues es el efecto clave, lo que impide que haya un recuerdo sólido antes de los 2 o 3 años. La capacidad autonoética, memoria autobiográfica, 4 o 5 años, va creciendo y siempre correlaciona también con la maduración del hipocampo. Además es difícil de evaluar porque los niños pequeños no sabemos bien qué escenas o qué tipo de recuerdo, es muy difícil de entender que tienen en su mente y sí, bueno, se desarrolla hasta la adolescencia. La memoria de trabajo, que también crece con la edad, parece que está relacionada con la memoria episódica, la capacidad de generar recuerdos episódicos desde la corteza prefrontal y también la capacidad de estimar la propia memoria y conocer cómo está funcionando la metamemoria. Bueno, también podría ser que con la edad vamos acumulando conocimientos y saberes que nos pueden ayudar a mantener la memoria. Sabemos también que los niños pueden cometer más errores de falsas memorias. Y que se queden solo con una información central y olviden detalles. Pero bueno, los errores habituales. Y con la edad hay un gráfico que expresa un poco lo que ocurre con la edad, que es más o menos hay un deterioro a partir de los 65 años. Pero cuesta distinguir cuál es el deterioro normal, porque las estructuras envejecen, del patológico, es decir, de determinadas enfermedades o problemas como la demencia o el Alzheimer, que lo están provocando. Entonces, sabemos que la memoria episódica depende de estructuras como la corteza prefrontal, que ya vimos en la memoria de trabajo, que van cayendo con la edad. Entonces, en estos datos del gráfico vemos que hay una caída. Y la caída, si se modula con determinadas estrategias que con la edad estamos usando, por ejemplo, la práctica o la educación, el nivel educativo, una vez se ajustan los datos, vemos que a partir de los 60-65 la caída de la episódica es importante, mucho más que la semántica. Y también cuando tomamos en cuenta o igualamos los niveles educativos, pero sobre todo con la práctica. ¿Qué ocurre con la edad? ¿Por qué el deterioro normal? Bueno, pues aparte del patológico, son estructuras que deterioran. Puede ocurrir que esté bajando la velocidad de procesamiento, que también la vimos en memoria de trabajo como parte de la hipótesis. La capacidad de inhibir las memorias no pertinentes, es decir, más propensión a distracciones, o una hipótesis más neurológica que dice que el cerebro frontal
disminuyen con la edad porque el cerebro frontal va disminuyendo sus capacidades, mientras que las capacidades implícitas, que no dependen tanto de la zona de control consciente, se mantienen intactas. Entonces, esas hipótesis en general. Y alguna más concreta es la del déficit asociativo, en la que, bueno, Navé Benjamín, que viene aquí en la página 153, dice que lo que perdemos es la capacidad para recuperar contextos, información relacionada de lo que hay que memorizar. No tanto del dato en sí, sino de, hay problemas de recolección, pero no de familiaridad. Si yo te doy las pistas y el contexto, aparece la memoria con mucha más facilidad. O sea, que según esta hipótesis, lo que está ocurriendo es que pierdo conexiones, pero los datos están ahí. Bien. Otro detalle que comenta, que es importante, o puede serlo, es la sensación subjetiva de deterioro de la memoria. A partir de cierta edad existe una sensación subjetiva de deterioro, de pérdida, que es mayor de la real, pero bueno, aumenta bastante. Y otro detalle importante, este creo que lo he puesto aquí en el gráfico, es de la memoria autobiográfica, en la que con la edad avanzada, recordar que la memoria autobiográfica incluye las emociones y los sentimientos en gran medida, en edades avanzadas se tienden a recordar más eventos positivos que los negativos. Hay un experimento con estos datos en el que veis que el recuerdo neutro es diferente de los positivos y negativos, pero no hay diferencias entre positivos y negativos en jóvenes y adultos. Sin embargo, sí la hay en las personas mayores, es decir, hay un sesgo a favor de la información positiva a cierta edad. Bien, la neurociencia, la última parte del tema, quiero simplemente constatar lo que aparece aquí, porque ya os digo siempre que hay muchos datos. Diferencia el lóbulo prefrontal dorsolateral, o sea, aquí, más el temporal medio, más el córtex parietal, alguna zona de aquí, y nos cuadra un poco la información. No es importante tanto el detalle, excepto la que se repite a menudo, las cuestiones del hipocampo que hemos visto 20 veces. Y sabemos también que hay pacientes que tienen disociada la memoria declarativa, perdón, la implícita y la episódica, es decir, que son capaces de recordar los automatismos que han aprendido, sin embargo se han olvidado de sus propias experiencias. En algunos estudios vemos que hay regiones sensoriales, regiones de control en el cerebro. Las de control son más frontolaterales. Las sensoriales responden más a los datos externos, abajo arriba. Y bueno, tenemos la hipótesis de la reactivación sensorial, es decir, que la memoria con los sentidos se fortalece con la experiencia con los sentidos. Y la vía top-down, es decir, las regiones de control, el córtex temporal, prefrontal, lateral, los que hablamos todo el tiempo en el cuadro, tienen más importancia a la hora de, aunque también en la codificación, más en la recuperación. Bueno, el periodinal es el único que no tiene en las dos, pero bueno, mira un poco el cuadro. Luego en la consolidación, hablamos de la consolidación antes también, aquí os dejo el cuadro, la página siguiente, hablamos de la consolidación antes también en que el hipocampo al principio, cuando la huella memoria se está grabando al principio, participa bastante y luego va bajando la participación, pero al final parece que siempre hay cierta dependencia que va bajando. Y el sueño y la consolidación que también vimos y se repite un poco en el eje. Hay una estructura
importante, la del ERA, que habla de la asimetría entre las dos partes del cerebro, y parece que la codificación estaría más asociada al hemisferio izquierdo y la recuperación al hemisferio derecho. La estructura ERA con H. Y poco más os digo de aquí ya. Bueno, sí, hay un cuadro importante de las zonas que se activan en el de los cortes. Algún dato más. La red por defecto. La red por defecto, que es cuando estamos despistados, la red cerebral que está trabajando o en marcha cuando estamos yo qué sé, en las nubes, por decirlo así, parece que indica que la atención se diluye y que la atención es necesaria para ir generando recuerdos y también para ir olvidando, para el córtex prefrontal dorsolateral dijimos que era una acción positiva, es decir, hace algo, hace un esfuerzo. Para olvidar, pues también. La atención es necesaria para codificar y también para olvidar. Bueno, y la conexión con el hipocampo y algunas ondas cerebrales tempranas, tardías, que los componentes que nos describe, algunos positivos y negativos, que nos demuestran que estamos atendiendo a los estímulos nuevos, viejos. El efecto de priming, es decir, una cosa que hemos visto antes, genera un estímulo diferente con algunas ondas, pero yo os digo que alguna muy concreta, pero poca. No llegamos a tanta precisión en las preguntas. La última parte nos dice que la sonda entre electroencefalograma en 4,8 MHz tiene que ver con la codificación en la memoria a corto plazo en la corteza cerebral. Las ondas de 8 a 12 tienen que ver con la inhibición y las mayores de 30 unificando recuerdos. Pero bueno, con esto doy por acabado este tema, que ya os dije que era el más largo que hay. Hay algunas pocas primeras preguntas al final para ir centrando y os digo que hay mucho detalle que luego no es tan importante. Y vamos con el semántico, que es mucho más, tema más corto y que, como ya sabemos, lo vamos a comparar de entrada con la episódica, porque la memoria semántica es, y bueno, algunas teorías, cómo funciona. La memoria semántica es la otra cara de la memoria declarativa, de la que somos conscientes, flexible adaptativa, proceso físico controlada, pero es la cara de los conocimientos abstractos, del conocimiento que yo he ido acumulando sobre el mundo, he ido extrayendo de las circunstancias en las que lo conocí. Para el siguiente tema hablaremos de la implícita en los subsiguientes y con eso habremos visto toda la memoria a largo plazo. El sistema del saber, sistema de mis conocimientos, en principio se comparaba a una red conceptual como cualquier otra ciencia. Sin mis conocimientos y el lenguaje seguirían las reglas que seguimos en la lógica para acumular conocimiento, es decir, conceptos que tienen unas características y categorías y jerarquías. Cada concepto pertenecería a una clase pertenecería a una categoría superior, y ahí organizaríamos las cosas. Por supuesto, este saber y este conocimiento lo voy adquiriendo con la experiencia, es decir, con episodios, con la memoria episódica, pero se iría creando un corpus que iría construyendo un sistema, una memoria aparte de las circunstancias en las que se produjo. Se compone, o el contenido de la memoria semántica, son símbolos, palabras, conceptos y relaciones entre ellos o formas de combinarla.
Los símbolos, palabras y relaciones, por supuesto, están expuestos a variaciones a lo largo de la vida. Y vamos a tratar de definir qué es un concepto y cómo lo construimos y cómo se relaciona. Y luego las diversas teorías que van dando cuenta de toda esa estructura y las pruebas a favor de uno y de otro. Lo primero que tenemos que definir es un concepto. El concepto científico normalmente tiene una definición muy clara, con unos rasgos que debe tener y con unas fronteras entre ellos también muy precisas. Es lo mismo, yo qué sé, un color rojo que el verde. Y tenemos una definición. Bueno, ahí me equivoqué, he puesto una cosa demasiado continua. Una mesa y una silla, ¿no? Pero los conceptos humanos no científicos son mucho más difusos, abiertos y difusos en las fronteras y también en sus características, porque hay mesas muy extrañas y sillas muy extrañas. Entonces, los conceptos humanos, aparte de eso, se suelen agrupar y la experiencia en lo que llamamos esquemas. Vamos a definir todo ese tipo de cosas, porque esta es la base de la memoria. Un esquema. ¿Qué es un esquema? Un esquema es un contenedor en el que determinada información de determinado tipo la voy grabando y voy creándolo en función de mi experiencia. Por ejemplo, un esquema de una silla. Una silla debería ser para sentarse, debería tener ciertas cosas. Yo tengo un esquema de una silla, más o menos abstracto, que quizás incluya algunos conceptos concretos. Pero también tengo un esquema de la democracia, o de una escuela, o de una buena persona. Es decir, los esquemas se utilizarían para todo. Tenían más o menos las categorías, unos datos que hay que rellenar que se activan para analizar la realidad y los datos de la realidad se comparan con los del esquema para analizarla y decidir qué es, memorizarla y guardar los datos. Bien. Eso es lo que vamos a ver en este tema. La relación con la memoria episódica, perdón, aquí, bueno, también hablaremos de categorías, es decir, grupos jerárquicos que agrupan conceptos y ejemplares concretos, las reglas, cómo se organizan y, por supuesto, toda esta información que tiene una base cultural nos sirve también para comunicarnos y dar por entendidas muchas cosas cuando hablamos con otra persona. Esto le falla mucho a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es capaz de, o le cuesta mucho, suponer lo que el otro sabe, y sin embargo nosotros lo hacemos continuamente. Bueno, y a lo largo del desarrollo la memoria semántica obviamente se crea a través de experiencias episódicas. Dijimos en el otro capítulo que la memoria semántica es previa a la episódica para poder analizar la realidad, pero también depende de ella. Esa interacción es la que vamos a ver, lo primero que vamos a ver. ¿Qué relación tienen? Comparándolas es muy fácil. Con la definición, las semánticas son conocimientos abstractos, neutros, a través de datos, reglas, esquemas, conceptos, ideas, mientras que la episódica son eventos y muchas veces sensaciones y emociones. La memoria semántica se construye poco a poco y se va separando de la experiencia, mientras que la otra sigue vinculada a la experiencia. Aquí se basa en el significado, la relación conceptual, aquí se basa en el espacio y el tiempo, el yo, abstracta, convencional, espacio-temporal. El acceso a la semántica es automático, no tengo que pensar cuántas son 2 y 2, sale solo, no hay esfuerzo en eso. Sin embargo, este sí, lo sacamos, autonoética, yo estoy ahí implicado, me muevo con ella. El responder al qué, cuándo, dónde, bueno, eso es muy sencillo.
Entonces, ¿y son diferentes? Bueno, hay disociaciones claras. Hay gente que pierde la memoria semántica y no la episódica, y viceversa. En la amnesia del desarrollo, pues pierde la episódica. Tenemos datos de imágenes cerebrales de diferentes estructuras trabajando. Recordamos la episódica, cómo se recupera y codifica en diferentes zonas y la implicación del hipocampo, mucho mayor. O sea, disociaciones y pruebas neurológicas. Bueno, tenéis muchos concretos de pacientes concretos que puede ser importante, te pueden preguntar por Cacé, pero vamos, Cacé tenía conocimiento semántico y perdió el episódico. Bueno, los casos son bastante llamativos y además se repiten varias veces, por lo cual los deberíais tener en cuenta y recordar, pero vamos, no voy a entrar en todos ellos. También recordar que la memoria, la amnesia anterógrada, que no la hemos nombrado antes en el episódico, la memoria anterógrada y retrógrada, diferenciar que la retrógrada es la pérdida de conocimientos adquiridos en el pasado y la anterógrada es de los inmediatamente anteriores, de ahora, y bueno, que puede afectar la memoria episódica, pero a veces hay amnesias que afectan a la episódica y no a la semántica, a la anterógrada y no a la retrógrada o al revés. Algunas las lagunas que tiene el día siguiente una brecha. Esa es inducida por tóxicos. Ahí hay falla en la codificación o codificación anómala porque el cerebro está trabajando para eliminar la toxina alcohólica y no funciona bien. Es decir, es un problema de codificación, no de recuperación. O sea, no es que lo grabara, sino que lo grabaste mal, probablemente. Bien, ¿qué más? Leíle un poco los pacientes. Sabemos que son interdependientes porque, bueno, y la amnesia episódica suele ser la que más cae, porque recordad que dijimos que a la última que se adquiría, la primera que se perdía. Bien, el andamiaje semántico, ¿qué es eso? Quiere decir que la semántica es donde nos basamos para ir adquiriendo conocimiento episódico. Sin la capacidad de analizar y abstraer datos no podríamos mantenerla. La semántica podría ser una especie de abstracción o un pozo, un sedimento de todos nuestros conocimientos o todas nuestras experiencias episódicas en el tiempo. Las relaciones entre ellas, con este andamiaje, cuando tengo que aprender algo nuevo semánticamente, es decir, estoy estudiando y aprendo algo nuevo, según si estoy en una situación agradable, la recompensa o el gusto es mayor de un aprendizaje, se aprende mejor. El valor emocional, ¿no? Y también ocurre ese enriquecimiento episódico en ambos sentidos. Y bueno, aunque episódicamente no funcionemos bien, podemos aprender semánticamente, pero cuesta más, cuesta bastante más que si la situación es agradable. En la recuperación también puede haber problemas, la fluidez, y algunos pacientes demuestran que se pueden deteriorar la categorización, la capacidad de categorizar y determinar lesiones en determinadas zonas afectan a problemas muy concretos. Bueno, los que tienen demencia semántica recuerdan episodios episódicos, pero pierden detalles que parece ser que tienen que ver con la memoria semántica, perdón, episódica. Y un poco más, como estoy aquí, aunque
Les digo que al final los detalles son demasiado. Y parte de la red es compartida y si hay un deterioro en una de ellas, afecta a la otra y viceversa. Al final esa es la conclusión. Vamos con las teorías. Las teorías de la semántica. En una y en la otra. Bueno. La episódica se refuerza la semántica se consolida y refuerza con la episódica y viceversa. Semántica puede ser residuo. Pequeño resumen de lo que dice aquí. Vamos con las teorías. Primero, en la perspectiva cognitiva hablamos de esquemas de conceptos. Bien, un esquema es un lugar donde hay determinadas informaciones que hay que rellenar y tenemos esquemas para cualquier cosa, dependiendo de la situación. Por ejemplo, el esquema de una clase tendría los muebles, la imagen, diferencias con otros esquemas, reunión, casa, ceremonia, y profesores, alumnos, no suele haber animales y suele haber aulas con... Bueno, pues mi esquema. Cada esquema está compuesto de otros esquemas. Dentro del esquema aula-clase está el profesor. Pues bueno, también tengo un esquema de lo que es un profesor, como tal, y unos se integran en otros y la realidad la analizamos y la percibimos con esquemas, identificando en cada lugar que estamos qué esquema es y a su vez rellenando los datos para confirmar y esperamos que estén esos datos. Cuando yo veo una clase en concreto, en general se cumple el esquema en casi todas, pero a veces, en mi experiencia, cada vez aparecen clases pues muy diferentes que van enriqueciéndolo o modificándolo. Por ejemplo, aquí aparece una clase muy extraña, aquí aparece un perro que hemos dicho que no había, y bueno, y algunas clases pues, son posmodernas con pantallas en Finlandia, y esto no sé si es una clase, probablemente no. Mi esquema va modificándose, enriqueciéndose y creciendo a la vez que lo cree. Bueno, pues eso, nuestra mente está llena de esquemas, conceptos, y con ellos y sus relaciones analizamos la realidad. ¿Qué tiene que haber en una clase? Pues estas cosas, o qué es lo que hay. Si me preguntan ahora qué es lo que he visto en la clase anterior, probablemente sin saber si lo he visto o no, muchas cosas las verificaré porque mi esquema me lleva a verificarlas. Nos utilizamos así los esquemas, rellenamos la información. Por eso hay tantos errores de comisión, de meter datos que no estaban. Bien, estos esquemas y estos conceptos nos sirven para ver la realidad. Bueno, aquí hay un esquema diferente que es una imagen. Si tengo una imagen del lugar, puedo interpretar un texto. Lo miréis luego si queréis. Si tengo la imagen esta, puedo interpretarlo. Si no, no. Muy difícil. O sea, los esquemas son de todo tipo. Bueno, pues en la perspectiva cognitiva tenemos modelos de redes semánticas, otros de comparación de rasgos y otros de prototipos de cómo se organiza la memoria semántica. Los de redes semánticas dicen que los conceptos son nodos de la red y la relación entre conceptos los conecta. Los modelos de comparación de rasgos dicen que cada concepto es un grupo de rasgos y comparamos las listas de rasgos para ver si son similares o no, o la distancia entre ellos. Y el modelo de prototipos nos dice que lo que tenemos son un ideal de cada concepto, un prototipo, y que con eso es una categoría. Se ha quedado congelado en la página 10. Bueno, el esquema lo tenéis ya. A mí me está pasando, ¿eh? De todas maneras, el esquema lo tenéis ahí. Lo podéis bajar. Sí, estoy en la 21. Lo podéis bajar. Si no te funciona, bájatelo, que está ahí todo. O sea, el esquema, además de una grabación, lo tenéis en el curso de Ágora. Está también. Bien, las teorías de redes, conceptos y relaciones, vale. Representa cada concepto en un nodo, que es muy parecido. Un concepto es parecido a una palabra, pero algo más que una palabra.
una representación mental. Y las relaciones construyen poco a poco categorías, porque yo voy construyendo todo lo que se parece a mi perro, le voy llamando animal, construyo la categoría animal a través de ejemplares. Con el tiempo, mi red cognitiva, que depende de mi experiencia, tiene organizada toda la información. Y las teorías estas dicen que la información que vamos analizando, o sea, que vamos recibiendo, nos sirve para ir creando, aunque no hayamos visto nunca un triángulo, siempre hayamos visto este tipo de datos o esto de aquí, construimos al final una categoría que resume a toda nuestra experiencia, ¿no? Rombo, cuadrado. Poco a poco a lo largo de nuestra vida vamos construyéndola. Y cuando luego este conocimiento ya está grabado, esta estructura que se ha creado en mi mente, ocurre que cualquier estímulo que aparezca va modificando y enriqueciendo los ejemplares y las categorías. Y viceversa, se activa el nodo concreto y se propaga la activación y me viene a la memoria y lo identifico. Entonces, ¿cómo demuestran estas teorías que tenemos estas redes en la mente? Bueno, ya os he dicho que no son precisas como las teorías científicas, las clásicas, sino que no tienen los atributos necesarios y suficientes. Nuestros conceptos son muy raros. Pensad, por ejemplo, un coche es un medio de transporte. Un patín puede ser un juguete, pero es un medio de transporte. No, pero yo estoy en la 24 ya, ¿eh? No sé si es por eso, no sé por qué te va mal. Bueno, las categorías clásicas no nos sirven, no hay límites precisos, todo esto no funciona. Las categorías humanas son naturales, es decir, un monopatín sería más bien un juguete para algunas personas, más bien un medio de transporte para otras, dependiendo de las veces que lo ha visto ahí, de la tipicidad. Y para demostrar que existe esta estructura, lo que se hacen son estudios de tiempo-reacción. Si yo te nombro un ejemplar de una categoría y está muy cerca de otro en la red, reaccionarás antes que si está muy lejos. Obviamente, primero hay que conocer la red, primero hay que conocer a qué distancia están, pero es el tipo de lo que llamamos redes semánticas. Hay varias limitaciones porque hay conceptos muy difíciles de representar, por ejemplo, las acciones y otras cosas. Pero bueno, aquí si yo nombrara patín, algunos se le activará juguete, otros se le activará vehículo y dependiendo de la distancia semántica le llegará antes o no. Bueno, vamos construyendo las categorías a través de lo que vamos viendo, vamos creando prototipos o ejemplares idóneos de cada categoría porque nos ahorramos mucho esfuerzo y se van construyendo nuestras categorías difusas, nuestras categorías que definen ciertas clases, relaciones con otras, y con eso pues, organizamos y analizamos la realidad. Y vamos a pasar a las de los modelos proposicionales, que lo que dicen es que en cada nodo lo que hay es un concepto y una serie de características y que, bueno, se basa mucho en las palabras y que hay una serie de leyes y sintaxis de cómo se acceden a unos y a otros que son a veces amodales, que no dependen del tipo de información, si es visual, sino que es conceptual. Ya no depende de los sentidos, sino que se ha construido algo más. Bien, los modelos de redes de propagación. En esta red, si yo te pregunto si una avestruz es alta, la respuesta es casi inmediata. Si te pregunto si come, la respuesta es más lenta, aunque obviamente otros animales comen. ¿Veis que dependiendo cómo conciba la red, la
respuesta pues es más o menos rápida. Y otro concepto fundamental en las redes semánticas es la activación. Cuando yo veo un avestruz se activa este nodo y por fuerza de vecindad se activan todas las conexiones que tiene el nodo. Entonces, mediante la propagación de activación es como accedemos a la información relacionada con algo y nuestros tiempos de reacción, de si un concepto tiene una característica o no la tiene, depende de la distancia. Bueno, pues los diferentes redes, Collins y Killian es la primera, y con algunas mejoras aparece la de Collins y Loftus. Todas se basan en nodos, distancia, velocidad de propagación y distancia semántica en el sentido de la programación. Y claro, para que un nodo se active, para que un avestruz se active en mi memoria, tiene que haber un estímulo lo suficientemente, o sea, un dibujo, una imagen, la palabra. Se activan los nodos en función de la experiencia, o sea, en función de la estimulación, y la estimulación pues traspasa el umbral o no. Yo una palabra la conozco muy poco, un concepto lo tengo muy olvidado, más difícil que se active. Bueno, pero todo eso lo leéis porque no tiene mucha dificultad. Lo importante es modelos de rasgos. La de las distancias semánticas, que es una mejora, habla de que no todo está organizado jerárquicamente, sino que en función de la experiencia, a lo mejor yo tengo al lado del fuego a mi casa porque se me quemó, y a los bomberos y otros no, color rojo. Como podéis ver, las redes semánticas se pueden duplicar las propiedades y aquí la propagación de la activación es el concepto clave. O sea, si yo te nombro rojo, se activa fuego, naranja, verde con cierta fuerza, con menos fuerza amanecer, con mucha menos fuerza nubes, pero un poco se activa y todo eso ayuda a la memoria. Bueno, la crítica a este tipo de modelos es que es difícil decir a priori cómo son esas redes. Entonces, lo dicen o las describen en función de los datos experimentales y viceversa. Los datos experimentales se explican por la red, entonces es un poco círculo explicativo que no explica nada, es círculo vicioso. Y luego también que el conocimiento no es todo o nada. El rojo fuego no siempre, es decir, el conocimiento humano es bastante gradual. Hay conceptos muy poco definidos que no se activan o se desactivan, sino que son más o menos una cosa u otra. No me sale ningún ejemplo, pero hay muchos parecidos en el texto. Entonces, hay alternativas que son los modelos de, bueno, aquí hay un dato de la propagación de la activación en términos neurológicos que no es importante. Otras teorías hablan de rasgos. Dice que un concepto es una lista de rasgos. Yo qué sé, una silla tiene que tener un asiento, un respaldo o no, a veces sin respaldo, de 3 a 6 patas, yo qué sé, algo así, ¿no? Y una lista. Y si otro concepto quiero comprobar es una silla, lo que hago es comparar los rasgos que hay ahí y si me quedan ahí. Entonces hay correspondencias en función del parecido. Dentro de esos rasgos hay unos más centrales que otros. En la silla yo os digo que puede o suele tener respaldo, pero lo que es seguro que tienes una zona de asiento. O sea, el rasgo asiento es central, el respaldo no tanto. Y hay conceptos que, ya que mantienen los rasgos más centrales, son más representativos del concepto que otros. Lo que hago es recuperar los rasgos cuando trato de memorizar. Si veo que los rasgos esenciales están ahí, digo, esto es una silla, pero si no lo veo claro porque hay cosas raras, paso a hacer un análisis mucho más fino de rasgos definitorios, solo los que, en esencia, cuando veo una silla de diseño muy extraño, busco una segunda fase para verificar. Es decir, la primera sería muy automática, si está todo ahí, y la segunda mucho más exigente en los rasgos esenciales. Si no tiene asiento, no es fácil. Críticas.
muy difícil que haya todos los conceptos se puedan poner en una lista de rasgos. Conceptos mucho más complejos, como la democracia, por ejemplo, la libertad o cosas así, más abstractas o el ejemplo que te dice ahí, que es una fruta. Hay cosas que tomates son fruta, no son frutas, bueno, esas cosas. Y de aquí nos vamos a los modelos de prototipos. El prototipo es una forma de definir una categoría y los conceptos que la integran, pero con las características humanas. Las categorías naturales que se crean a través de la experiencia. Los límites son difusos, los rasgos son probabilísticos, no siempre tienen que estar, sino con más o menos seguridad. Hay un parecido horizontal, otra estructura vertical, como en los otros, los rasgos científicos, pero son mucho más difusos los límites. Muchas categorías tienen mucho que ver con nuestros sentidos, no con abstracciones objetivas de lo que son las cosas, sino de cómo las vemos. Y según Eleanor Roch hay 3 niveles, el nivel que van cambiando en función del grado de abstracción. Y dentro de esas categorías, algunos conceptos, algunos ejemplares son mucho más representativos, más centrales, y los tomamos como prototipos con los que comparamos los demás. Así tenemos los conocimientos almacenados de una forma ordenada y humana. Pero claro, esto también tiene un problema, que lo que no se corresponde con algo que se pueda percibir, que lo que no puede salir de la base, por ejemplo, con la experiencia, ¿no? Algún ejemplo que pone aquí, pues justicia, por ejemplo, es muy difícil. Y la tipicidad de un prototipo depende de dónde esté y cuando esté, también cambia bastante. Y eso debería ser algo que estuviera ahí siempre. Pero bueno, las pocas críticas que se le proponen. Y en la siguiente parte del tema nos propone teorías de organización de la memoria semántica neurológicas, en función de cómo las neuronas codifican esa información. Tenemos varias de ellas, en concreto al menos 6, bueno, al menos 6, estas 6 que hay aquí, y son pequeños matices entre unas y otras, así que fijaos más bien en lo grueso de cada una, tampoco hay que entrar en los matices muy básicos. Primero, como podéis ver, hay un grupo de teorías, las que hemos visto hasta ahora eran cognitivas, de psicología pura, y estas más bien basadas en las redes neuronales, cómo se organizan y qué datos hay para probarlas, ¿no? Hay un grupo de teorías que se basan en rasgos, cómo se guardan los rasgos, que tienen que ver con lo sensorial, cómo se organizan, con lo conceptual, con una serie de topografías neuronales, y otras que hablan de dominio, no tanto listas de rasgos, sino cosas que nos importan más vitales, que se tornan como organizadoras de la información que nos va llegando. Bien. Dentro de las de rasgos hay una que tiene que ver con lo sensorial, sensorio-motor, funcional motora. Página 187. Por ejemplo, los seres vivos y las cosas tienen un comportamiento muy diferente. Esa es una categoría básica nuestra, porque la vemos así, muy importante para nosotros, por lo tanto la usamos. Dependiendo de la información sensorial y qué sentido nos llega, construiremos una categoría u otra y la almacenaremos de una forma u otra en nuestro cerebro. Dentro de este grupo de teorías hay algunas que enfatizan la acción. Lo que hacemos con las cosas va creando nuestras categorías mentales. Otras que hablan más de la parte perceptiva, que tiene que ver con el cuerpo, y las otras dependiendo
de un centro neurológico que va recogiendo información de todos los sentidos, pero que el centro en sí es amodal, es decir, no pertenece a ningún sentido, sino que tiene una información que ya ha salido de la parte sensorial. Bueno, en este grupo, la teoría sensoriomotora, que luego se revisa y alguna poco más, pues son las tres que pongo ahí. Centro de actividad HAF. Segundo grupo de teorías de rasgos neuronales es las de Ausch, que habla de una unidad que guarda la información de forma organizada en función de toda la información que nos va llegando en el mundo. Ahí va llegando un sistema amodal. Y cuando la información muy junta o con muchos datos, o sea, relacionada, la vamos grabando de forma unida. Es decir, dependiendo de cómo nos va llegando, la vamos organizando. Y la organizamos ya de forma sin tener en cuenta el sentido que trajo la información. Y bueno, y en este caso, los rasgos están juntos porque han llegado juntos, se correlacionan, están correlacionados entre sí, muchas veces han llegado juntos. Explica algún dato más que la otra, por eso la van poniendo, pero no entro en eso. Y bueno, y esta dio pie, como veremos luego, a algunas de tipo de dominio que ya las veremos. El tercer grupo de teorías de rasgos es la de estructura conceptual, en la que también es lo que se construye aquí, es de una forma conexionista, es decir, vamos creando conceptos por conexiones, un sistema semántico unitario y global. Una estructura que aquí también podemos hablar de que a ciertos rasgos muy representativos pueden distinguir entre seres vivos y inanimados por correlación, estructura de rasgos, muy parecido como veis a las anteriores, pero en este caso, perdón, la última era topografía, pero en este caso es de rasgos distintivos, la estructura en sí. Y la última, de topografía conceptual, que se refiere a las zonas, áreas en que confluyen informaciones sensoriales, van creando, hay unos detectores que van creando, según la actividad que van teniendo, van creando huellas. Y cada zona tendría una huella, por eso se habla topografía. Si una información está muy concentrada, tendrá un rasgo muy central y las otras más dispersas, pues estarán menos. Bueno, aquí está de Simón y Barsalú. Hola. Y bueno, con esto lo dejamos. La última de rasgos será esta. El próximo día vemos las de dominios, lo que queda del tema. No será la semana que viene, será la otra, porque la semana que viene no hay clase. Así que hasta el día 12 de diciembre. Hay dos sesiones más en diciembre y otra en enero, en la que tocaremos todos los temas que faltan. Los últimos son mucho más prácticos, así que hasta dentro de 2 semanas. No hay problema.